más anuncios. ¿Trajeron su Biblia? Sí, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Démosle una bienvenida también a las personas que se están conectando por las redes sociales. Estamos saliendo en vivo en nuestra página de Facebook. Démosle un aplauso a todos ahí de las redes sociales. Bienvenidos sean todos, es un gusto que estén con nosotros, ¿verdad? Soy el pastor Mario Torres, estamos aquí en la bella ciudad de Rockford. Nuestra dirección es 3525 Broadway y ahora tenemos un nuevo horario. Estamos empezando a las 11:45 con oración, con alabanzas, y a esta hora ya salimos en vivo, ¿verdad? Así que sintonícenos, compártala también con sus amigos. Esperamos que sea bendición este servicio. Así que si usted no tiene una Biblia, levante su mano, también le van a dar una. Aquí tenemos el Evangelio según San Juan, en español y en inglés, ¿verdad? Para los que son bilingües, estamos estudiando un capítulo cada semana. Ya hoy nos toca el capítulo 12, ya empezamos la semana pasada el capítulo 12, hoy vamos a continuar con los versos del 12 al 19. Así que hoy vamos a estudiar, el tema se titula Diferentes maneras de seguir a Jesús. Amén. Así que los versículos son del Juan capítulo 12, de versículos 12 al 19. Si no, puede usar también su teléfono celular, también ahí busque la versión. Vamos a estar leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Versión del 60. Y vamos a leer la bendita y preciosa palabra de Dios. Los puntos los vamos a ver después de que leamos. ¿Y ya lo tiene? Dígame, ¿sí? Juan está por ahí en medio de Génesis y Apocalipsis, por ahí lo va a encontrar. Más exactamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Juan capítulo 12, verso 12 al 19, dice la preciosa palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían dicho. Verso 17 dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Bueno, hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos anima a seguir confiando en ti, Señor, que nos da fe, Señor, nos aumenta nuestra fe, también nos redarguye, nos anima a hacer cambios en nuestra vida, Señor, que podamos ponerla por obra, Padre, es nuestro deseo. Y ayúdanos, Señor, a recibirla con gozo, con alegría, en lo más íntimo de nuestro corazón y a ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver los puntos importantes, vamos a ver acá diferentes maneras de seguir a Jesús. Vamos a ver primero la entrada triunfal que estaba profetizada, ¿verdad? Versos 12 al 15. Número 2, vamos a ver la sinceridad, la superficialidad y traición. Versos 16 al 19. Vamos a ver que habían diferentes tipos de seguidores de Jesús. Los seguidores que eran sinceros, verso 16. Los seguidores que eran superficiales también, versos 17 y 18. Y también los traidores también, ¿verdad? Habían unos ahí que no les simpatizaba mucho Jesús. Así que eso vamos a ver hoy, las diferentes maneras de seguir a Jesús. Muy bien, entonces vamos a ver entonces que el siguiente día dice, grandes multitudes. La semana pasada, ¿ustedes se acuerdan que hablamos de la semana pasada? Estudiamos los versículos del 1 al 11, perdón. Y vimos ahí diferentes maneras de adorar a Jesús, ¿verdad? De adorar al Dios hecho hombre, ¿verdad? Así que vimos ahí
cómo tres maneras diferentes de adorar a Dios. Vimos también, vimos que a través de nuestro servicio adoramos a Dios. Vimos el caso de Marta, ¿se acuerdan? Marta era una mujer muy, muy arrecha, muy activa, y que ella estaba contenta sirviendo a Jesús. Habían hecho una cena en honor a Jesús porque había resucitado a su hermano Lázaro, ¿verdad? Y estaban muy contentos, invitaron a muchos, tuvieron muchos invitados ahí. Vimos también que era en la casa de Simón, el que había sido leproso, ¿verdad? Que estaban, y que María servía con alegría y con gozo. Dijimos también que qué importante es mostrar nosotros nuestra adoración a Dios por medio de nuestro servicio, ¿verdad? Qué importante es también cuando el Señor mismo dijo, ¿verdad? Que si aún un vaso de agua nosotros le damos a alguien, o visitamos a algún preso, a alguien en el hospital, al mismo Señor lo estamos haciendo, ¿verdad que sí? No hay nada que el Señor no tome en cuenta del servicio que le hacemos al prójimo, también se lo hacemos, es como si se lo hiciéramos a Dios. Y también el servicio que hacemos en la iglesia, hacíamos la invitación para que pudiéramos servir en diferentes ministerios, ¿verdad? Que estamos necesitando servidores, líderes, servidores. Y también vimos también que otra manera de adorar a Dios es también a través de contar nuestro testimonio, así como lo hacía Lázaro, ¿verdad? Porque vimos ahí que Lázaro estaba sentado junto a la mesa con Jesús, ¿verdad? Contando su testimonio estaba Lázaro, ¿verdad? Lázaro no estaba callado. Lázaro, el que había estado muerto, ahora estaba vivo. Imagínate cuántas cosas tenía Lázaro que contar, ¿verdad? Tenía él que decirles, no, pues la verdad que cómo fue mi enfermedad que me llevó a la muerte, ¿verdad? Fue un proceso muy difícil y doloroso, pero que no se comparó con la gloria, ¿verdad? Que él estaba viendo allá en el cielo, ¿verdad? Tuvo muchas cosas que contar, ¿verdad? De las cosas que vio allá, que venía mucha gente, dice, de muchos lugares a escuchar a Jesús, y no solamente a Jesús, sino a Lázaro, decía, ¿verdad? Porque querían verlo ahí, que estaba vivito y coleando, ¿verdad? Ya había estado 4 días de muerto, ya hería, ¿verdad? Y ya los gusanos se lo estaban empezando a comer, y ahora estaba ahí comiendo, ¿verdad? Con qué hambre, ¿verdad? Mostrando que realmente era cierto, que lo que se decía de Jesús era cierto. Mucha gente, incluso judíos que no creían en Jesús, ahora estaban creyendo en Jesús, ¿verdad? Porque decían, no se había visto nada antes de que alguien resucitara a los muertos, ¿verdad? Entonces el testimonio de Lázaro sirvió para que mucha gente viniera a los pies de Jesús. Entonces, haciendo la invitación también de que nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir nuestro testimonio, ¿verdad? Con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque nuestro testimonio vale mucho, ¿verdad que sí? ¿Sí? Si tú habías estado en drogas, en alcoholismo, ¿verdad? Si antes eras un adicto a las drogas, qué sé yo, lo que hacías antes, y ahora Dios te ha limpiado, te ha sanado, te ha restaurado, ¿verdad? Tú puedes dar testimonio también, ¿sí? Hemos conocido personas, ¿verdad? Que estaban, ya nadie tenía esperanzas, ¿verdad? Pensaban que incluso el vicio, el alcohol, las drogas los iban a dar la muerte, y el Señor los sanó, los limpió, y ahora están sanos, ¿verdad? Dios les dio la oportunidad de seguir con vida. Entonces, nuestro testimonio cuenta mucho, es una manera también de poder adorar al Señor. Y la tercera que vimos fue que podemos adorar al Señor a través de nuestros recursos. ¿Se acuerdan? Que María, el capítulo 12, verso 2, dice que María entró, verso 3, dice que María tomó una libra de perfume de nardo. Era un perfume, una esencia de perfume muy caro, ¿verdad? De mucho precio. Dice que ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de un gran olor y perfume fragante. Qué hermoso, ¿verdad? Según Judas dijo que ese perfume valía más de 300 denarios. En ese tiempo 300 denarios era como el salario de una persona de lo que ganaba en todo un año. Imagínese usted, si lo ponemos hoy en día, una persona por lo menos podrá ganar unos 25, 35, 50, 65. ¿Cuánto no ganará? Hay gente que gana 100, 200 mil al año, ¿verdad? Entonces este perfume era muy costoso, venía desde la India, ¿verdad? Pero ella fue una manera de adorar a Dios, lo derramó, porque venía en un frasco sellado, lo tenían que quebrar de una vez, ya no se podía reusar, lo tenía que usar completamente. Quizá ella lo había comprado para ungir el cuerpo de su hermano Lázaro, ¿verdad? O le había sobrado, ¿verdad? Era un perfume carísimo, y lo compró específicamente para Jesús, ¿verdad? Porque mismo Jesús dijo, ¿verdad? Déjenla, dijo, ella ha hecho
esto en honor a mí, me está preparando para mi sepultura, dijo Jesús, ¿verdad? Y lo que ella ha hecho se contará por las siguientes generaciones, ¿verdad? Porque fue un acto de agradecimiento, fue un acto de humillación, fue un acto de adoración que esta mujer hizo, ¿verdad? A Jesús. Entonces, qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Que poder venir nosotros y también adorar al Señor con nuestros bienes, ¿verdad? Con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque es una manera, ya estás llegando a otro nivel más, ¿sí? De adorar al Señor. Ya no estás pensando solo en ti, sino también estás pensando en los demás también, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que María hizo este acto de adoración a Jesús. Y porque Jesús dijo, déjela, para el día de mi sepultura ha guardado esto, verso 7. Y el 8 dijo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dijo el Señor, ¿verdad? O sea que él ya sabía que ya estaba pronto para morir en una cruz, ¿verdad? Y ser glorificado y resucitar, ¿verdad? Con poder. Entonces, ellos, a los pobres, dijo, siempre los van a tener. O sea, siempre hay no quería decir con eso que no ayudemos a los pobres, no, sino hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y María supo ese momento especial, interrumpió ahí en la cena que tenían, y porque las mujeres no podían entrar hasta allá donde estaban los hombres, ¿verdad? Y además, el lavar los pies era una tarea que exclusivamente lo hacían los esclavos, los siervos, ¿verdad? Era una costumbre, cuando una persona entraba a la casa, le quitaban sus zapatos, sus sandalias y le lavaban los pies como una muestra de recibimiento, ¿verdad? Porque aparte que las calles allá en Jerusalén, en Palestina, eran mucho polvo y todo, ¿verdad? Caminaban muchos kilómetros, muchas millas, y llegaban cansados, y pues esa era una manera de recibirlos en casa. Pero María lo hizo durante la cena, ¿verdad? Y lo hizo con perfume carísimo, de un olor fragante, qué hermoso. Así que hoy vamos a hablar acerca de las diferentes maneras entonces de seguir a Jesús, ¿sí? Y haciendo un panorama así general, podemos ver entonces aquí en esta fotografía que Jesús está entrando, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿sí? Y tenía enemigos Jesús. Los fariseos eran auténticos enemigos de Jesús, eran personas religiosas, eran envidiosas, y al ver que las multitudes seguían a Jesús y que Jesús estaba teniendo mucha aceptación, ¿puedes creer? Se enojaron, ¿sí? Dijeron, ay, ¿qué vamos a hacer, verdad? Todo el mundo lo está siguiendo. Ellos no querían ni siquiera que se hablara de él, ¿verdad? Habían tramado incluso matarlo. Imagínate hasta dónde llega la envidia, el odio del corazón de estas personas, ¿verdad? Y no solo matar a Jesús, sino ahora dijimos, también vamos a matar a Lázaro también, porque por culpa de él mucha gente está siguiendo a Jesús, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar la maldad, ¿verdad? Un pecado lleva a otro, ¿verdad? Pero ellos no se pusieron a pensar de que si mataba a Lázaro, Jesús lo podía resucitar otra vez, ¿verdad que sí? Y si lo hubieran vuelto a matar, lo hubiera vuelto a resucitar otra vez. Si ya lo había hecho una vez. Porque para el Señor no hay nada imposible. Y si su deseo era que Lázaro siguiera testificando, claro que lo hubiera resucitado muchas veces más. Así que la multitud estaba formada por peregrinos que habían venido para celebrar la Pascua. Dice que el versículo 9, que gran multitud de judíos supieron que él estaba allí y vinieron a ver a Jesús y también a Lázaro. Y en el verso 12 dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta. ¿Qué fiesta? Bueno, era la fiesta que se celebraba la Pascua, ¿verdad? En ese tiempo mucha gente venía al templo a presentar sus ofrendas, sus corderitos, ¿verdad?, en sacrificio para el Señor. Todos los que profesaban la religión judía, estaba escrito, ¿verdad?, por ley, que tenían que celebrar esta fiesta una vez al año, y duraba 7 días. Y el corderito lo tenían que estar alimentando ahí en su casa como mínimo por 3 días, ¿eh? Y para luego presentarlo en sacrificio. Y tenía que ser un cordero limpio, sin manchas, sin ningún defecto, para que pudiera pasar, porque había una inspección en el templo, un buen negocio también, ¿verdad? Creo que por eso era que los fariseos también y saduceos estaban enojados, porque la gente al seguir a Jesús, entonces ya iba a dejar de ir al templo y de presentar sacrificios, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo fue el sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Y ya no hubo necesidad de más sacrificios, sino se presentó una vez y por siempre. Entonces el negocio de estos judíos iba a venir abajo, ¿verdad? Y ya no iban a creer más en ellos, entonces ellos se miraban como quien dice
en peligro, ¿verdad? Y no querían eso para ellos, querían seguir teniendo sus jugosas entradas y su aceptación y todo eso. Así que si hacemos un cuadro mental, Jesús está llegando a Jerusalén y las multitudes están saliendo a recibirlo, y faltaban ya habían sido pocos días en que Jesús había resucitado a Lázaro, y ya faltaba una semana más o menos para que Jesús fuera crucificado. Así que millares de personas venían de todos lados a celebrar la Pascua en Jerusalén. O sea que era un momento muy especial, un momento de mucha alegría, y de repente llegó la noticia de que Jesús estaba llegando y la gente corrió a recibirle. Así que se quitaron sus mantos, los pusieron sobre el burrito, ¿verdad? Y cortaron ramas de palmeras y los ponían en el camino. Todos los años nosotros antes de la Semana Santa, en el Domingo de Ramos, ¿verdad? Celebramos recordamos este suceso. Así que las ramas de las palmeras lo colocaban en el piso donde el animal iba a pasar. Y Jesús iba montado ahí en un burrito. Había gran alboroto en las calles de Jerusalén y todo el mundo gritaba: aleluya, aleluya, hosana, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Gritaban todo el mundo, y le adoraban. Entonces, hosana es una expresión aramea que significa sálvanos ahora, ¿sí? Era como un grito de auxilio que la gente estaba pidiendo, y se utilizaba literalmente como un pedido de liberación. ¿Liberar de qué? Bueno, liberarlos de la opresión del ejército romano que tenía sobre Israel, ¿sí? Roma les estaba poniendo muchos impuestos, los tenían de esclavos, y ya no aguantaban ellos tanta humillación, ¿verdad? Porque ellos, como un pueblo escogido de Dios, estaban siendo esclavos de los romanos, ¿verdad? Hay gente incrédula, gente impía. Así que hosana también se utilizaba no solo por liberación, para pedir un grito de sálvanos ahora, sino también era una manera, un término de dar gloria a Dios, ¿sí? Del mismo modo que decimos nosotros aleluya, ¿verdad? Están diciendo gloria a Dios. Así que la multitud quería que Jesús los liberara de la opresión de Roma, porque estaban convencidos de que Jesús venía para tomar riendas del gobierno y derrocar al ejército romano, ¿sí? Pero la gente ignoraba que Jesús realmente había venido para instaurar otro tipo de reino. No es un reino terrenal como ellos se lo imaginan, ni humano, sino un reino eterno, un reino espiritual, ¿sí? Que el Señor vino a implantar, ¿verdad? Y lo vino a implementar en el corazón de nosotros los hombres. Así que las multitudes no entendían, ni siquiera los discípulos entendían entonces lo que estaba pasando. Veamos el verso 16 que dice. Vamos a ver las otras escrituras. Decían, y cuando decían hosana, hosana, estaban refiriéndose al Salmo 118, 26, donde había estado profetizado 600 años. El salmista había profetizado, había escrito ahí: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. O sea, la gente sin querer estaba gritando hosana, hosana, y haciendo el cumplimiento de esta profecía que se escribió 600 años antes de que Jesús viniese a la tierra. Las multitudes no lo entendían, ni los discípulos, pero todo esto se estaba cumpliendo porque ya estaba escrito en la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento muchos años atrás, que hombres santos Dios usó para escribir cosas que ni ellos entendían ni sabían, ¿verdad? Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la preciosa y bendita palabra de Dios, que no se contradice, ¿verdad? Sino que se cumplió todo lo que ellos escribían, ¿verdad? Que muchas veces ni entendían ni sabían que estaban escribiendo, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo y lo escribieron, ¿verdad? Aún sin entenderlo. Y se cumplió esa profecía. Hay un clamor entonces pidiéndole a Dios la salvación y dando una respuesta a ese clamor. Bendito el que viene. 600 años después se cumple esta profecía, y en esta última semana antes de Jesús ser crucificado, entra Jesús a Jerusalén, y las multitudes, sin saber lo que decían, con un saludo hacen que se cumpla esta profecía del Antiguo Testamento.
Testamento. Pero no es solo la única, hay otras profecías que también se estaban cumpliendo. Veamos ahí lo que dice también Zacarías 9:9. Mira, esta profecía fue escrita 400 años antes de que Cristo viniera a la tierra. ¿Y qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión, dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy bien, entonces se cumplió esta profecía también 400 años después, ¿verdad? Cuando Cristo entró ahí a Jerusalén montado en un pollino. Y mira, esto también habla de la humildad de Jesús. Porque otro rey, ¿cómo entran los reyes a una ciudad, verdad? Especialmente cuando venían triunfantes de una guerra, ¿sí? Les hacían mucha algarabía y todo, y venían en caballos blancos con su realeza y su corona, y todo el mundo le rendía alegría y honores, ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo así. Jesús entró en un pollino, en un burrito, ¿verdad? Qué humildad la de nuestro Señor, ¿verdad? Que pudiendo haber agarrado un caballo de esos grandotes blancos, ¿verdad? O uno negro, así azabache. No, agarró un burrito, tranquilo, bien despacito, ¿verdad? Como caminan los burritos, ¿verdad? Eso muestra también la humildad de nuestro Señor, ¿verdad? Y estaba profetizado que así tenía que ser, que el Mesías entraría sentado en un pollino, un hijo de asna, ¿verdad? Dicen otras versiones. Así que vamos a ver entonces aquí los versos del 16 al 19, dice, estas cosas, vamos a leerlo acá en la versión Reina Valera, el 16 al 19 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, porque cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho, y que se habían hecho. Y esto daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, ¿verdad? Vamos a leer hasta el verso 19. Y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras de él. ¿Sí? O sea, los fariseos estaban muy enojados ahí, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, vamos a ver los tipos de personas, ¿verdad? Antes de esto, vamos a ver aquí, que hay diferentes tipos de personas, ¿sí? Las personas, vamos a ver primero los que sí son sinceros, ¿verdad? Los que buscan al Señor con todo su corazón, aunque no entienden muchas cosas, aunque tienen muchas preguntas y dudas, ¿verdad? Así que fue el caso de los discípulos, que de donde quiera, habían diferentes tipos de personas donde Jesús se presentaba. No es cierto, por ejemplo, en una fiesta, vamos a poner el ejemplo de una fiesta. No es cierto que cuando tú vas a una fiesta hay diferentes tipos de personas en una fiesta, ¿sí? Tú puedes ver ahí que hay personas que son muy calladas, muy serios, ¿verdad? Están ahí solo observando y criticando todo, ¿verdad? Ay, mira aquel cómo va vestido, aquella, ¿verdad? Ay, mira cómo está la comida, cómo estará, o la música está muy alta, qué sé yo, ¿verdad? Otros son muy alegres, son el corazón de la fiesta, ¿verdad? Y están haciendo chistes, están haciendo bromas, hay risas, gritos, palmadas, etcétera. Y también están los que están trabajando, sirviendo, ¿verdad? Sirviendo la comida, etcétera, etcétera, las bebidas. Pero también están los tímidos, ¿verdad? Y los aburridos, ¿verdad? Los que no les gusta nada. Así que en este relato del Evangelio según San Juan, Juan también nos está diciendo que hay diferente variedad de personas, ¿sí? Que reaccionan ante lo que está sucediendo de distinta manera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que habían seguidores comprensivos, habían seguidores que eran nada más superficiales, andaban ahí de curiosos, ¿verdad? Y habían otros que eran traidores, que andaban ahí nada más, ¿verdad? Viendo qué decía Jesús para tener con qué acusarlo, ¿verdad? Ante los líderes judíos. Y primero vamos a ver entonces los seguidores sinceros. Vamos a ver. Los discípulos de Jesús, dice, no sabían qué estaba sucediendo, ¿verdad? Ellos no sabían acerca de las profecías ni que todo esto se estaba cumpliendo. La entrada en Jerusalén sobre un pollino, sobre una asna, los cánticos que la gente estaba diciendo, Hosana, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en nombre del Señor. Todo lo que estaba pasando, la algarabía en la ciudad, ellos no entendían, ni tenía sentido para ellos ni para muchas personas. Ellos no habían entendido el significado real de este evento, ni comprendían qué tipo de reino se refería a Jesús.
Así que la multitud, por su parte, tampoco habían comprendido y solo se veía a Jesús como un rey en sentido político y equivocado. Lo miraban nada más como alguien que según ellos, les iba a liberar de la opresión de Roma. Así que los discípulos no se daban cuenta de todo esto que estaba pasando, de este cumplimiento de las profecías que estaba profético, pero no tenían ellos culpa por no entender, ¿verdad? En ese momento ellos no estaban en una actitud correcta hacia Jesús, estaban en otro rollo, como dicen, ¿verdad? Solo unas semanas después iban a comprender lo que realmente sucedió. ¿Por qué no me acompañan? Veamos Juan 2:2. Ahí vamos a ver qué decía primeramente Juan en el capítulo 2, verso 2. Dice aquí que Juan, dice, y estaba ahí en las bodas de Caná, estaba Jesús, ¿va? El verso 22, perdón, dice Juan, capítulo 2, verso 22, dice, por tanto, dice aquí, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿sí? Se está refiriendo a cuando Jesús dijo que destruyeran el templo y en 3 días Él lo levantaría, ¿verdad? Cuando la gente le decía, no, estás loco, 46 años duró construir este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Entonces ellos ahí se dieron cuenta, después de que Jesús murió y resucitó, los discípulos se dieron cuenta y se acordaron de que muchas de las cosas que habían sucedido, muchas de las cosas que Jesús había dicho, realmente estaban escritas en la palabra, ¿verdad? Y se cumplieron en la vida de Jesús. Amén. Entonces, estos son las personas que están buscando a Jesús de una manera genuina, de una manera desinteresada, de una manera real, porque todos tenemos preguntas, ¿verdad que sí? Es normal que no conozcamos mucho de la palabra de Dios, de las profecías y tantas cosas que están ahí. Cuesta entenderlo. Y es más, nunca la vamos a entender hasta que lleguemos allá a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero también están las personas que son seguidores superficiales, ¿sí? Versos 17 al 18, ¿sí? Vemos ahí en el capítulo 12, versos 17 y 18, que había gente que buscaba a Jesús, que habían llegado nada más por el testimonio que la gente les había dado, por el rumor que se había corrido, y por lo tanto la gente estaba con él, por curiosidad nada más, por ver a Lázaro que estaba ahí resucitado, ¿verdad? Era gente que nada más buscaba a Jesús por beneficio propio. Quizás estaban enfermos, quizás querían que Jesús los sanara de una enfermedad, ¿verdad? Pero no buscaban a Jesús con una devoción ni una comprensión recta ni cabal, ¿sí? Algunos habían sido testigos incluso de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Y comentaban entre ellos. Otros habían oído el testimonio y tenían curiosidad. Eran gente curiosa nada más que llegaba a ver que quizás podían ver que otro milagro podía hacer Jesús, ¿verdad? Así que la razón para seguir a Jesús nada más era superficial, ¿sí? No lo estaban buscando realmente porque creyeran en Él, sino porque por curiosidad, para ver qué milagro hacía o porque les sanara o les hiciera un milagro. Porque la resurrección de Lázaro no había sido algo superficial, había sido real. Pero la gente no acudía a Jesús, al Maestro, atraída por sus enseñanzas, sino para ver qué milagro hacía Él y quién era Lázaro al que Él había resucitado y lo que Él había hecho. Así que hoy en día también podemos ver que hay mucha gente que se acerca a la palabra de Dios por razones superficiales, ¿sí? ¿A cuántos conocen ustedes así? Que solo buscan a Jesús para que les haga un milagro, nada más. Y descubren que sí hay milagros poderosos que Jesús hace, ¿sí? Vienen a la iglesia, pero solo a ver de qué se trata, de qué hablan. Y sin embargo, porque se acercan a Jesús con la actitud equivocada, con la razón equivocada, entonces, y es algo superficial, entonces ellos realmente no le están dando la importancia que esto merece. Y entonces lo que ven y lo que oyen, lo ven como algo así pasajero, algo a la ligera, ¿verdad? Y duran poco tiempo y luego se van. Tal vez reciben el milagro, ¿verdad?, por el cual estaban orando, o se acercaron porque tenían una necesidad, ¿verdad? Y luego el Señor les suple su necesidad, se alejan y se van, ¿sí?
y ya no regresan. Regresan hasta que tengan otra necesidad otra vez. Esa es la gente superficial, ¿verdad? Que solo busca a Jesús por conveniencia. ¿A cuántos conocen ustedes así? Yo he conocido gente que incluso ha estado en un hospital, al borde de la muerte, hemos estado orando por ellos y todo, y después se han recuperado, el Señor les ha dado una segunda oportunidad, y después se van. Y siguen otra vez con la tomada, y siguen otra vez con su vida, y dicen, pues ¿qué pasó? No que estabas ahí, te estábamos orando para que Dios te diera una oportunidad, te la dio, y ahora no quieres venir ni a la iglesia, ¿qué te pasa, verdad? No, pues yo voy a ir cuando yo pueda. Dicen, ya Dios me sanó, ya. Y así, hay mucha gente así. Bueno, pero hay otros todavía, los traidores, mira, esto está peor todavía. Este grupo estaba compuesto por fariseos, seguidos que eran pseudo religiosos, ¿verdad? Que seguían la Biblia al pie de la letra, incluso se la memorizaban, los primeros libros de la ley, el Pentateuco, ¿verdad? Las escrituras que yo le llamaba, se la memorizaban, fíjate, de letra a letra y palabra por palabra. Pero tenían las escrituras en la cabeza, pero no lo ponían en práctica en el corazón, ¿verdad? No amaban a las personas. Era gente racista, gente que discriminaba a los otros, a los que no eran judíos, ¿verdad? Los trataban como que fueran, ¿saber qué? Basura, ¿verdad? No tenían amor por la gente. Es más, se enojaban cuando Jesús sanaba a una persona en día sábado. Le daban más importancia a guardar el sábado, la ley, que alegrarse por las personas que Jesús sanaba, que tenían años de estar paralíticos, ¿verdad? Entonces era gente religiosa, gente que igual que los superficiales, gente que un día se sintieron atraídos por los milagros de Jesús, vinieron a Él, y otro día estaban ahí traicionando a Jesús. ¿Sí? Esto es lo que ocurrió con los fariseos, con quienes el complot de la traición de Jesús los llevó a traumar incluso su muerte. Así que su exclamación de que dijeron aquí, todo el mundo dice, ¿verdad? Ya veis, dijeron, ¿verdad? Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Era una exageración también lo que ellos estaban diciendo, porque no todo el mundo iba detrás de Jesús, ¿verdad? Sí, había una gran multitud, es cierto, ¿verdad? Pero esta expresión mostraba la creciente popularidad que había alcanzado Jesús, y por consiguiente el peligro que acarreaba para los dirigentes religiosos judíos. Así que cuando dicen grandes multitudes, por lo general, es cierto, si vemos aquí en el libro de San Juan, en el versículo el 12:9 que estamos leyendo ahí, grandes multitudes seguían a Jesús. También en el versículo 13 lo vemos ahí. En el versículo 29 también, ¿verdad? En el capítulo 12, verso 29, también vamos a ver ahí que a Jesús lo seguían muchas multitudes, ¿sí? Y la multitud que estaba allí, dice, y había oído acerca de la voz que se había hecho en el trueno, habían creído en Jesús. También el verso 42 dice ahí, ¿verdad? Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, había mucha gente que sí creía en Jesús, pero creía en secreto por temor a los fariseos y que fueran expulsados de la sinagoga. Así que más de 150 veces en la Biblia, no toda la Biblia, en el Nuevo Testamento únicamente, se hace mención acerca de las multitudes que seguían a Jesús, ¿sí? Y a los discípulos. Pero es evidente que no todas las personas que decían creer en Jesús experimentaban realmente un nacimiento espiritual en su corazón, ¿sí? Gritaban Hosana, Hosana en la entrada que Jesús hizo en Jerusalén, pero realmente no todo el mundo estaba aceptando a Jesús como realmente era el Mesías, ¿sí? Pero tan solo esta misma gente que estaba diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, alabado sea el Señor, una semana después estaban gritando crucifícale, crucifícale, cuando estaba ahí en la cruz, ¿ves? Entonces era la misma gente que había estado ahí alabando al Señor, poniendo hojas de palma ahí, ¿verdad? Gritando y todo eso, pero ya la semana estaban diciendo crucifícale, y si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, le decían, ¿verdad? Haz otro milagro y creeremos en ti, decían, ¿verdad? O sea, era gente que realmente no había creído en Jesús como debía ser. Y sin embargo, nosotros debemos de gozarnos cuando viene mucha gente a los pies de Jesús, porque viene y escucha el mensaje del Evangelio, ¿sí? Nosotros no sabemos también de todas las personas que escuchan, quiénes realmente, ¿verdad? La palabra va a ser sembrada y va a dar fruto, va a ser sembrada en buena tierra, ¿verdad? No todos realmente,
todos quisiéramos, ¿verdad?, que toda la gente que escuche el mensaje se arrepintiera y viniera a los pies de Cristo. Pero la verdad es que no es así, hermanos. Hay mucha gente que tiene el corazón endurecido, como estos fariseos, ¿verdad? Gente superficial, gente que solo busca por conveniencia al Señor. Así que como conclusión, podemos decir que existen tres diferentes grupos de personas que siguen a Jesús. Los que le siguen sinceramente, ¿verdad?, que aunque tienen dudas, siguen y tienen el deseo de aprender y siguen perseverando. También los que le siguen superficialmente, ¿verdad?, pero que no lo siguen con devoción ni comprensión, solo le siguen cuando tienen necesidad, ¿verdad?, y sean un milagro del Señor. Y están los traidores también, los que de una manera, igual que los superficiales, un día se sienten atraídos por los milagros de Jesús y otro día se convierten en traidores porque nunca creyeron y no estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús, ¿verdad?, y obedecer sus enseñanzas. Hay de todo. Así que, pero el verdadero discípulo, ¿sí?, es aquel que está convencido de que la vida cristiana no consiste en que lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino en lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. ¿Ves qué diferencia? ¿Verdad que sí? Ese es el verdadero discípulo, el verdadero cristiano. Todos deseamos y anhelamos el éxito en la vida, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y el triunfo sobre la tentación y sobre todo lo que emprendemos. Y el Señor también desea que nosotros disfrutemos una vida plena, agradable al Señor. Y es más, el Señor desea que terminemos nosotros la carrera que el Señor ha iniciado en nosotros, ¿sí?, sin tener que avergonzarnos cuando estemos en la presencia del Señor. Esa debe ser nuestra meta, hermanos, permanecer siempre fieles al Señor, agarrados de su mano, perseverar ante las pruebas, perseverar ante las situaciones difíciles, ante las tentaciones, porque un día todos deseamos estar allá con el Señor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y que el Señor nos diga, como dice aquí la palabra de Dios en Mateo 23, 25, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel has sido, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que todos deseamos, ¿verdad?, un día estar en la presencia del Señor y que el Señor nos diga eso. Buen siervo fiel, buen sierva fiel, has permanecido, has luchado, te has mantenido fiel a mis enseñanzas, ¿verdad? Has permanecido en la fe, ¿verdad? No te quebrantaste, creíste en el Señor, perseveraste, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor, bienvenido seas, ¿verdad? ¿Por qué no oramos entonces por todas aquellas personas, ¿verdad?, que no sé cuál sea la actitud con la que están buscando a Jesús, pero Jesús quiere realmente que nosotros tengamos un verdadero encuentro con Él, ¿sí? Que no le busquemos solamente por interés, por ver qué podemos sacar, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia solo porque hay muchachas bonitas, ¿verdad? Porque quieren buscar una novia, una esposa cristiana, dice, ¿verdad?, porque ella sí temerosa de Dios, ¿verdad? Y vienen por interés, ¿verdad que sí? Otros vienen nomás, bueno, voy a buscar al Señor porque tengo una gran enfermedad y quiero que el Señor me sane, ¿verdad? Pero no lo están buscando con la actitud correcta, ¿verdad? Debemos de venir realmente a la iglesia, a buscar de Dios, reconociendo quién es Jesús, ¿verdad? Reconociendo que Él es el Hijo de Dios, reconociendo que Él es Dios, que Él sabe todo de nosotros. Busquémoslo entonces con un corazón sincero, que aunque tengamos muchas preguntas, muchas dudas, sigamos estudiando y escudriñando su palabra y buscando esclarecer todas esas preguntas. Y tú te vas a dar cuenta, hay mucha gente atea que ha venido solo por curiosidad y al escuchar, al leer la Escritura, la palabra de Dios, se han convencido de que verdaderamente lo que dice acá es cierto. La arqueología lo confirma, ¿sí? Los descubrimientos y los hechos históricos, la historia lo confirma, la ciencia lo confirma, pero aún así hay mucha gente que necesita ver para creer, ¿verdad? Que nosotros realmente... Bienaventurados, dijo Jesús, aquellos que no vieron y creyeron, ¿verdad? Porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros no necesitamos ver para creer, creemos por la fe que Jesús murió, que Jesús fue crucificado en una tumba, que padeció, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Así que si tú aún no has creído en Jesús como el Hijo de Dios o estás buscando a Jesús de una manera superficial, fría, solo por interés, yo te pido, ¿verdad?, que cambies de actitud, que realmente busques al Señor por lo que Él es, ¿verdad? Dios hecho hombre, ¿verdad?
para Él no hay nada imposible. Así que cerramos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita seguir creciendo en su palabra, en sus enseñanzas, y que nos dé fe para perseverar. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que tú nos has hablado hoy, Señor. Sabemos que hay diferentes maneras de seguirte, Señor. Te queremos pedir, Señor, que te busquemos de todo corazón, de una manera sincera, Señor. Que no sea una manera superficial, Señor, o que solo estemos por un tiempo mientras conseguimos lo que queremos y nos alejamos. No, Señor, queremos permanecer en ti fieles, agarrados de tu mano, Señor. Como dice tu palabra, buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, queremos, Señor, un día estar en tu presencia, Señor, que tú nos digas estas palabras, Señor, que hemos perseverado, hemos sido fieles en lo poco, Señor, y que podamos entrar en el gozo de estar en tu presencia por siempre, Señor. Yo te pido, Señor, si hay personas, Señor, que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, en estos momentos, Señor, que realmente, Señor, puedan buscarte de un corazón sincero, Señor, que se arrepientan, que reconozcan su situación de pecado, Señor, que solo tú puedes perdonar pecados, ¿sí?, y limpiarnos de toda maldad, Señor. Que solamente por medio de tu sangre, Señor, somos lavados, somos purificados, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste, tú moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te pido por aquellas personas que aún no te han recibido en su corazón, para que este sea el día, Señor, en que reconozcan, Señor, su necesidad de ti, Señor, que reconozcan sus pecados y puedan arrepentirse de todo corazón, Señor. Hazles una nueva criatura, Señor, que puedan empezar de nuevo, Señor. Te pido por aquella persona, Señor, que está ahí, Señor, postrado, que no sabe qué hacer con el vicio, con el alcohol, con las drogas, no sabe qué hacer, Señor, ya ha probado de todo, Señor. Te pido que tú lo liberes, Señor, que en este momento, Señor, sean sanados, Señor, que sean liberados de toda atadura del enemigo, Señor. Te pido si hay una persona que está enferma, Señor, que ya lleva años, Señor, y que los doctores aún los han desahuciado, que no han encontrado una cura, una medicina, Señor. Te pido, Señor, que tú, que eres Dios, Señor, que llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, te pido que ahí donde estás, Señor, que sienta, Señor, tu presencia, que sean sanados. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos, Señor, y enviamos palabra de sanidad hacia sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que esos matrimonios, Señor, que están en conflicto, sean sanados, Señor, que tú seas el centro, que te invoquen, Señor, que vengas tú a morar en el centro de sus vidas, de sus hogares, Señor, y que esos hogares sean restaurados por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti confiadamente, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Señor, que tú has prometido no dejarnos ni desampararnos, que has prometido estar con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor. Te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra ha sido de bendición a tu vida. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, queremos extenderte la invitación para que hagas de aquí, de la Iglesia Vida Eterna, tu hogar de espiritual, donde recibas palabra de aliento, de ánimo. Ahí está nuestra dirección, nuestro teléfono, cómo tú te puedes comunicar con nosotros. Comunícate, queremos conocerte. Comunícate también por medio de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Vamos a estar subiendo ahí las fotos de los últimos eventos que hemos tenido. Visita nuestra página en Facebook también. Búscanos como Iglesia Vida Eterna, aquí en Rockford. Visítanos también en YouTube. Queremos también, ya en Facebook ya vamos llegando a los 300 seguidores. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Esperamos que así sean creciendo nuestros seguidores en Facebook y nos están viendo en muchos lugares, ¿verdad? También en YouTube ahí ya estamos un poquito bajos, nomás tenemos 23, pero damos gracias a Dios por esos 23 personas, ¿verdad? Que nos siguen en YouTube también, ¿verdad? Si tú aún no te has suscrito en YouTube, métete ahí a la página de YouTube. También estamos subiendo estos videos, ¿verdad? Ahí, comparte con tus amigos, dale la campanita, dale share. Y cada vez que subamos un video vas a recibir notificaciones de nosotros. Y también tenemos un correo electrónico que está a la disposición de ustedes. Se llama idpvidaeterna@gmail.com. Comunícate, mándanos ahí un mensajito que te han parecido las predicaciones, comentarios, preguntas, dudas, necesidades. Ahí estamos para servirte. Así que no me resta más que desearte
la bendición de parte de Dios en tu vida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves con bendición, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos cuide, nos guarde, nos proteja donde quiera que vayamos, Señor. Que seamos benditos en nuestra salida, en nuestra entrada, Señor, y que seamos luz, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Guárdanos y protégenos de todo virus, de toda contaminación, de toda enfermedad. Y bendice, Señor, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, Señor. Y te damos la gloria, Señor, que podamos ser testigos vivos de lo que tú has hecho en nosotros y que sigamos adelante agarrados de tu mano, Señor. Guárdanos donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Estamos aquí para servirte y nos vemos.